Hoy dedicamos la clase al estudio de los fenómenos de contacto entre vocales en una misma sílaba o en distintas sílabas. Nos referimos a los diptongos, triptongos e hiatos. Para comprender esos conceptos debemos partir del concepto de sílaba, que es la agrupación de varios sonidos de una palabra. Eso produce un efecto acústico a través del cual o a partir del cual la sílaba sería cada golpe de voz que damos al hablar. Lo observamos en empezar, empezar o terminar, terminar. Según el número de sílabas, las palabras, como veis ahí debajo en la diapositiva, serían monosílabas, bisílabas, trisílabas y tetrasílabas. Otro aspecto importante a tener en cuenta son las vocales. En castellano tenemos 5, A, E, I, O, U. La A, la E y la O son las vocales que se llaman abiertas, frente a las cerradas que serían las restantes, la I y la U. Tenemos varios ejemplos en la parte de abajo de nuestra diapositiva en donde podemos observar sílabas con palabras en contacto: roer, ciudad, pienso, triángulo y leer. Así empezamos definiendo lo que sería un diptongo, que es la unión de dos vocales en una misma sílaba, que se pronuncian en una misma sílaba: camión y O en la misma sílaba, o hiena y E en la misma sílaba. Tenemos dos variedades de diptongo. La primera estaría formada por una vocal cerrada que se une a otra cerrada. En los ejemplos: cuidado, fui, fuimos, fui, triunfo, triun. También hay una segunda posibilidad, un segundo tipo de diptongo, que sería el formado por una vocal cerrada más otra abierta. Tenemos varios ejemplos de combinaciones entre paréntesis, como vemos, y sus correspondientes ejemplos: cuarteto, piensa, aire, sarampión, agua. En las palabras destacadas vemos cómo hay dos vocales en contacto y que las dos forman parte de una misma sílaba. Y el fenómeno contrario al diptongo lo encontramos en los hiatos, que son precisamente cuando aparecen dos vocales juntas, dos vocales en contacto en la misma palabra, pero cada una de ellas perteneciendo a sílaba diferente, es decir, que se pronuncian en sílabas separadas. Tenemos como ejemplos dos palabras como río y marea. En la primera, río, está formada por dos sílabas, la R y la I por un lado y por otra la vocal O. Lo mismo ocurre en marea, donde la E pertenece a la penúltima sílaba y la A a la última sílaba. Serían vocales en contacto pero pronunciadas en sílabas separadas. También hay dos variedades de hiatos. La primera se formaría sumando una vocal abierta a otra abierta, ejemplos como creer, caer, león, lo tenéis también representado ahí gráficamente a través de un curioso dibujo. Y también habría otra segunda posibilidad de formación del hiato formado por una vocal abierta y otra cerrada, pero esta cerrada se da la circunstancia de que debe llevar una tilde. Comprobamos los ejemplos: río, cría, Raúl y púa. Observáis que todas las vocales cerradas son las que llevan tilde, es decir, la vocal tónica en esa agrupación vocálica. Y la última diapositiva representa la formación del triptongo, un fenómeno menos habitual que el del diptongo y el del hiato, y que estaría formado por la agrupación de tres vocales perteneciendo o pronunciándose en la misma sílaba. Tenemos ejemplos ahí entre paréntesis como averigüéis, Paraguay y limpiéis. Obsérvese cómo en esa agrupación o en esa terna de vocales, la central es una vocal abierta y las dos exteriores, es decir, las que flanquean o las que están a ambos lados de la vocal abierta, son vocales cerradas. Esa es la formación del triptongo. Y terminamos haciendo un resumen de lo que son los fenómenos de la diptongación y de los hiatos, hablando de o rescatando los dos tipos de diptongos que hemos dicho que se podrían formar y los dos tipos de hiatos. El primer tipo de diptongo se formaría mediante una cerrada y otra cerrada, y su opuesto, el hiato, sería vocal abierta más vocal abierta. En el segundo tipo de diptongo tendríamos la combinación de una vocal abierta y de una cerrada frente al segundo tipo de hiato, que combinaría igualmente una vocal abierta con otra cerrada, pero con la característica de que la cerrada llevaría el signo ortográfico de la tilde y sería la vocal tónica de esa agrupación de sílabas.